Hola, ¿qué tal comunidad? Bienvenidos sean a Zuno, Historias de Terror. Antes de empezar con los relatos, me encantaría saber desde dónde nos están escuchando. Dejen su comentario que todos los voy a leer. Sin más, que disfruten las siguientes historias. Comenzamos. Hola, ¿qué tal comunidad? Espero que estén bien, porque yo he vivido ya un buen tiempo atrapado en el pasado y vengo a compartir estos recuerdos que advierto no son nada agradables. Me llamo Luis y todavía recuerdo algunas estupideces como si hubieran pasado ayer. En la prepa nos criamos invencibles y todo lo que se volvía viral lo queríamos copiar. Una tarde nos metimos al baño con las luces parpadeando y el eco de las carcajadas rebotando en las paredes. Traíamos los celulares listos para grabar y una cuerda que parecía sacada del taller de deportes. Nos las amarrábamos al cuello, respirábamos hondo y luego aguantábamos lo más que podíamos, como si de verdad fuera un juego. Se escuchaban risas nerviosas, bromas forzadas y el clásico, a ver quién aguanta más, a ver quién era más valiente, que sonaba más a reto de orgullo que a diversión. Todo lo grabábamos, como si ser valiente frente a la cámara fuera lo más importante que cualquier otra cosa. El primero que se animó lo hizo entre risas, y cuando por fin soltó la cuerda cayó al suelo jadeando con los labios morados, al punto de desmayarse. Nosotros, muertos de risa, como si nada. Todos le aplaudíamos y gritábamos que era un crack, pero de pronto lo vimos quedarse serio, pues este se levantó tambaleando y con la voz temblorosa nos dijo que había visto a su abuela muerta y que éste le había hablado. Hubo un silencio raro por un par de segundos, hasta que alguien soltó una carcajada y todos nos empezamos a burlar. Decíamos que era puro show para llamar la atención y que estaba exagerando nomás para quedar bien en el video. El segundo en intentarlo se amarró la cuerda como si nada, queriendo demostrar que no le daba miedo. Él aguantó apenas unos segundos y cuando la soltó salió gritando, con los ojos desorbitados. Él juró que había escuchado gritos de cientos de voces al mismo tiempo. Y ahí sí todos nos quedamos helados, sin saber si reírnos o en verdad creer lo que estaba diciendo. Y empezamos a mirarnos unos a otros con una incomodidad que no queríamos admitir. Al final, alguien lo grabó de cerca, todavía temblando. Ese video fue el que empezó a circular por todos los grupos de la escuela, y de pronto todos los querían intentar, y no por el reto en sí, sino porque se volvió popular presumir que habías visitado a la muerte unos segundos y regresado para contarlo. En los pasillos ya se escuchaba que solo los valientes lo intentaban. Incluso algunos lo repetían con tono de burla, pero otros lo decían en serio, como si fuera una especie de prueba secreta que te daba un lugar entre los más duros de la prepa y los más populares. De pronto empezó a correr el rumor de que quien lo hacía y regresaba era parte de una especie de iniciación, casi un ritual para ganar estatus. Ya no era solo un reto viral, se sentía como una puerta que separaba a los que se atrevían de los que no. Y en mi caso, nunca me animé a hacerlo, la verdad. Pues, ¿cómo explico esto? Yo era de los que metía presión y animaba a otros, pero me mantenía a raya con el reto. Prefería que se burlaran de mí a estar con los labios morados como los demás. Tras segundos de intentarlo, una tarde una maestra que era querida por su forma de ser entró al baño justo en el peor momento. Uno de mis amigos estaba con el rostro morado, a punto de soltar la cuerda mientras los demás lo animaban a seguir. La maestra Esther reaccionó de rápido, lo jaló y le quitó la cuerda de encima. Esta se quedó helada unos segundos, como si no pudiera creer lo que acababa de ver. Luego gritó de puro coraje y miedo y nos llevó directo a la dirección. Estábamos todos ahí, incluidos los que solamente mirábamos, pues como dicen, el que está en la bola algo le toca. Sentía la cara quemándome de vergüenza y el estómago hecho un nudo, pues
La mirada de la maestra no era solamente de enojo, sino más bien de horror, y en la sala de los maestros se armó la discusión. La mayoría estaba furiosos, diciendo que aquello no era más que una estupidez peligrosa que podía terminar en una tragedia, y de cierta manera tenían razón, pero hubo uno que, casi en susurros, preguntó: ¿qué será lo que ven? Esa pregunta dejó un silencio incómodo, y cuando nos hicieron hablar, los que habían estado ahí empezamos a explicar. Los que lo intentaron juraban que no era un simple mareo, que había visiones que eran demasiadas vividas. Decían que no soñaban, que podían oler la tierra húmeda, sentir el aire frío, escuchar claramente frases de sus familiares difuntos. Ellos contaban cada detalle con una seguridad que al menos a mí me dejó inmóvil, y algunos maestros se quedaron callados, como si en el fondo quisieran creerles. Ya después en el salón, después de toda esa plática, la maestra se quedó pensativa frente al pizarrón. La vimos bajar la mirada como perdida, y algunos nos dimos cuenta de que se estaba recordando a su hermano, el que había muerto en un accidente años atrás. Y en medio de ese silencio, casi sin querer, murmuró si acaso esa cuerda podría darle la oportunidad de volverlo a ver. Y aunque fuera por unos segundos, en lugar de espantarnos o decirle que no, la mayoría empezamos a alentarla. No sé en qué demonios estábamos pensando. Le dijimos que sería la primera maestra en intentarlo y que sería un acto valiente de verdad. Y ella, en vez de cortarnos de inmediato, parecía escuchar cada palabra con un brillo extraño. Un día, sin pensarlo demasiado, la maestra tomó la cuerda frente a todos. El salón se quedó mudo mientras ella aguantaba la respiración, y cuando por fin la soltó, se dejó caer sobre el escritorio llorando, con la voz quebrada, asegurando que lo había visto, que su hermano estaba allí. En los días siguientes, la maestra Esther empezó a cambiar. Llegaba más callada, con ojeras profundas, y parecía no escuchar del todo lo que pasaba en el salón. A veces se quedaba mirando al vacío, y en otras ocasiones murmuraba sola, como si estuviera respondiendo a alguien invisible. Nadie se atrevía a interrumpirla, pero todos lo notábamos. Sin esperarlo, a pesar de que era obvio, llegó la tarde más trágica de todas. Estábamos en clase cuando la vimos levantarse con una calma rara, casi resignada. Ella tomó el cable del proyector y, sin decir nada, lo rodeó en su cuello frente a todos nosotros. Apenas empezó a apretar sus labios, soltaron un susurro estremecedor, y con poca fuerza alcanzó a escuchar que dijo: hermano. Nos quedamos paralizados unos segundos antes de reaccionar, y la verdad es que éramos bastante estúpidos como para saber de qué forma reaccionar. Esto último ya no se trataba de valentía o un tonto reto para redes. Era literalmente ver a alguien quererse provocar daño con el deseo de volver a estar cerca de morir. Y en cuanto a nuestras mentes nos hicieron reaccionar a lo que estábamos pensando, corrimos a soltarla entre gritos y llanto, pero me temo que ya era tarde. La maestra se desplomó sin vida ahí mismo, frente a nosotros, sus alumnos. Recuerdo que el salón se llenó de muchos gritos. Nadie se atrevió a decir una sola palabra, pero todos sabíamos la verdad. Fueron nuestros relatos los que la empujaron a hacerlo. Cada historia que compartimos y cada detalle de las visiones le abrieron la puerta a esa obsesión que terminó matándola. La dirección no tardó en mandar a llamar a psicólogos para todo el grupo, intentando contener lo que ya se había desbordado. Nadie hablaba en voz alta, pero en el fondo todos entendíamos que no solo era culpa de ella, sino también de nuestras anécdotas, esas que habíamos contado con orgullo y que ahora pesaba más como piedras en la garganta. En esa sesión con los psicólogos, poco a poco fuimos soltando lo que nos pasaba. Al principio parecía coincidencia, pero pronto se volvió un patrón imposible de ignorar. Casi todos confesábamos lo mismo. A mitad de la noche, en las esquinas de nuestras habitaciones, veíamos unos pies colgados balanceándose en silencio,
como si alguien invisible estuviera suspendido allí. Algunos decían que era apenas sombras, otros que los alcanzaban a ver con claridad, que hasta distinguían los calcetines. Lo más bizarro fue cuando un par de maestros que jamás habían intentado el reto admitieron que también lo veían, pero nadie se atrevía a mencionarlo fuera de las terapias, pues como si hablarlo en voz alta lo hiciera más real y cercano. Yo me enteré porque tenía un familiar que estaba dentro del equipo de psicólogos, y al final oficialmente todo quedó archivado como un accidente trágico. Así lo reportaron y así se cerró el caso. Pero en la prepa, todos sabíamos que había sido consecuencia de algo que superaba lo retorcido. El reto desapareció de las redes, borrado como si nunca hubiera existido, pero quedó grabado en nuestra memoria. Pasaron los años y cada uno siguió su camino, ya adultos con trabajos, familias y rutinas. Y aún así, entre confesiones a media voz, todos admitimos lo mismo. Seguimos soñando con los ahorcados, y en esos sueños la presión en el cuello es tan real que nos hace despertar sobresaltados y jadeando. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que, justo antes de abrir los ojos, siempre alcanzamos a ver a alguien colgado en nuestro cuarto, balanceando en silencio, y nadie, ni uno solo de nosotros, ha logrado librarse de la marca de aquella experiencia. Hola, ¿qué tal, Zuno? Y muy buenas noches para todos los demás. Hoy vengo para vaciar todos mis peores pecados. Soy profesor de secundaria y, por más raro que suena, fui castigado por un alumno. Así es, en vez de dar la lección, me la dieron a mí. Todo comenzó por el deseo y la imprudencia, así de simple y de torpe. Yo era casado y esa otra profesora también, pero dentro de la secundaria parecía que todo el mundo dejaba de vigilarnos. Entre pasillos y salones vacíos nos sentíamos libres, como si esas paredes fueran cómplices de algo que jamás nos hubieran permitido. Lo acepto sin rodeos. No fue amor ni destino, solo fueron las ganas mal encausadas y la absurda sensación de poder hacer lo que se nos antojara donde nadie nos miraba. El lugar del pecado fueron siempre los rincones olvidados de la secundaria, salones vacíos al terminar las clases, la bodega de materiales que olía a polvo y humedad, hasta un pequeño almacén donde guardaban libros viejos. Para cualquiera eran espacios sucios y aburridos, pero para nosotros se convirtió en un refugio. Ahí nos sentíamos libres, como si el mundo dejara de existir, pues éramos dos adultos comportándonos como adolescentes, escondiéndonos de todos, convencidos de que nadie nos descubriera. Pero la ilusión duró poco, pues una tarde, por un descuido estúpido, Andrés, un alumno, nos sorprendió. Y aún recuerdo su cara de impacto, como si nunca hubiese visto algo parecido. Se quedó paralizado apenas unos segundos y luego salió corriendo. Ella y yo entramos en pánico, y aunque creo que el que tuvo más miedo fui yo, ella me dijo que me calmara, que solo era un niño tonto e impresionado, pero que lo más probable era que pronto se le fuese a olvidar. Y yo, no estando tan convencido con esto, salí de donde estábamos y lo perseguí por el pasillo, con el corazón latiendo al 1000. Cuando lo alcancé y lo detuve, le supliqué que no dijera nada, y recuerdo la frialdad que hubo en su mirada. No era la de un niño asustado, sino de alguien que había encontrado un tesoro en mi desgracia, pues esto que había descubierto no tardó en usarlo, y su primer chantaje hacia mí fue más que directo. Dijo que no me preocupara, siempre y cuando lo aprobara en todas las materias. Sentí la garganta seca, tragué saliva y acepté sin protestar. Creí ingenuamente que ahí quedaría todo, pero estaba equivocado, pues ese fue solo el inicio. Poco a poco sus exigencias aumentaron. Primero fueron calificaciones, luego dinero en efectivo, permisos para faltar y hasta favores absurdos que me dejaban en ridículo. Cada vez que me negaba, él sonreía como recordándome que tenía mi vida en sus manos, y lo cierto es que sí, la tenía. Yo ya no vivía en paz, vivía esperando la próxima amenaza.
Mis noches se llenaron de insomnio. Imaginaba a mi esposa estresándose. Imaginaba el rostro de mis hijos y todo salía a la luz. Y mi carrera destruida en cuestión de días. No tenía escapatoria y el miedo me asfixiaba. Hasta que, agotado, se me ocurrió una salida ruin. Y era enfermarlo unos días, tan solo para que me dejara respirar. Me convencí de que no sería nada grave, apenas un susto. Revisé los archivos médicos en la dirección, fingiendo que era parte de mis deberes, y ahí encontré la clave. Andrés tenía una alergia severa hacia las semillas de fresa. Ese detalle se me quedó tatuado en la mente. No podía pensar en otra cosa, y mi nuevo plan tomó forma rápido. En un convivio escolar, llevé un pastel de chocolate. Todos pensaron que era un gesto de amable, un detalle cualquiera. Nadie sospechó que dentro llevaba semillas de fresas trituradas. Yo mismo lo serví, con la sonrisa más falsa que me he puesto en la vida. Y a Andrés lo vi comer con gusto, sin imaginar nada. Minutos después, el infierno comenzó. Su piel se puso roja. Empezó a rascarse la garganta y a toser y a jadear buscando aire. Los demás alumnos no entendían lo que estaba pasando, gritaban y corrían por ayuda. Yo estaba ahí paralizado, viendo cómo mi idea inofensiva se convertía en su condena. Y Andrés murió entre el caos de ese salón. Y sí, el daño que yo mismo esperaba causar se me salió de control. La autopsia reveló lo que era inevitable: los restos de semillas de fresa en su cuerpo. Nadie me señaló directamente, pero yo ya estaba marcado, pues la culpa me pesaba más que cualquier acusación. Tiempo después, la familia de Andrés vino a buscarme al salón. Me miraron con odio y me dijeron: sabemos lo que hizo, ahora va la suya. Y en ese momento sentí que ahora era a mí a quien le hacía falta el aire. Me hablaron de sus prácticas, que sabían mucho de vudú y de castigos que no dependían de la justicia terrenal. Yo reí con nervios, queriendo creer que eran amenazas vacías, pero en el fondo algo en mí temblaba, y no pasó mucho antes de que comenzara a sufrir. Primero tuve dolores extraños, picazón en el estómago y en la espalda, como si algo me atravesara por dentro, y los médicos, al revisarme, no encontraban causas algunas. Luego vinieron las pesadillas, pues noche tras noche veía un altar y un muñeco con mi rostro, agujas clavadas en su cuerpo y la familia de Andrés rezando con los ojos cerrados. Despertaba sudando, con el mismo dolor que en el sueño, y desesperado, un día me acerqué a la casa de esta familia, me arrodillé y les supliqué que me dejaran en paz y que me liberaran de esa maldición. Ellos me escucharon en silencio hasta que uno de ellos habló: ¿prefiere el dolor o la cárcel, maestro? Ahí entendí que definitivamente ya no quedaba salida. Estaba en sus manos, pues de un modo u otro. Hoy lo confieso con resignación. Vivo entre dolores que no ceden, controlado, atrapado y sin posibilidad de huir. Y lo único que puedo pensar es que todo hubiese sido tan simple como no ser infiel en la escuela. Nada de esto habría pasado. Aún sigo con esta maldición y estos dolores que no acaban. Hola, muy buenas noches a todos. Les mando un saludo desde Guadalajara. Yo me llamo Arturo y cuando cuento esto ya tengo 15 años. Les voy a platicar algo que pasó en mis tiempos de primaria y que desgraciadamente acabó demasiado mal. En esta primaria siempre todo parecía estar bajo control. Los grupos formados, los pupitres alineados y cada quien en su lugar. Era como una costumbre que nunca cambiaba, pero que había un detalle que me daba vueltas en la cabeza, y no solo a mí. Al fondo del salón, casi pegado a la pared, estaba un pupitre que siempre permanecía vacío. Nadie se sentaba ahí, ni aunque alguien faltara. La maestra prefería dejar a un niño parado o compartir banco antes que lo usaran. Yo lo miraba de reojo, como si aquel espacio guardara un secreto que todos sabíamos, pero que nadie se atrevía a nombrar. Y desde el primer día nos dejaron en claro esto: nadie debía sentarse allí, bajo ninguna circunstancia. La maestra Tere nos lo dijo con voz firme.
señalando el pupitre de fondo. No dio ninguna explicación, y aunque nos quedamos con muchas dudas, ninguno de nosotros preguntó nada. Éramos niños, sí, pero no tontos. Cuando los adultos hablaban así, uno entiende que no es broma. Aún así, obedecíamos, entre la oscuridad y un miedo silencioso. Con el tiempo, comenzaron a circular rumores entre nosotros, pues decían que los que se atrevían a sentarse enfermaban a los pocos días, y otros aseguraban haber escuchado toses en medio de la clase, como si vinieran de ese rincón vacío. Incluso había quienes contaban que, al despertar, amanecían con moretones en los brazos después de haberse acercado demasiado. Nadie sabía de dónde salían esas historias, pero todos las repetíamos como si fueran verdades. Había niños valientes, o mejor dicho, tercos, que de vez en cuando se acercaban, ponían la mano en el pupitre y algunos hasta se sentaban unos segundos, muertos de risa, como si quisieran demostrar que nada pasaba, pero que ninguno se quedaba ahí demasiado tiempo. Siempre se levantaban nerviosos, con el corazón acelerado, como si algo invisible los hubiera empujado a salir corriendo. Yo lo observaba mucho y descubrí que ese pupitre era distinto. Se veía viejo y con rayones tan profundos que parecían hechos con furia. Los tornillos estaban oxidados y la madera tenía manchas oscuras que jamás se quitaban, por más que pasaran el trapo. Parecía sucio, como si estuviera impregnado de algo que no era polvo ni mugre, sino otra cosa más difícil de explicar. Nunca olvidaré algo que pasó con uno de mis compañeros. Por juego, se sentó ahí unos segundos y al principio no pasó nada, pero semanas después empezó a faltar seguido. Nos dijeron que tenía una fiebre inusual. Lo esperábamos, pensando que volvería, pero un día simplemente dejó de aparecer. Nadie volvió a saber de él. Los maestros evitaban hablar del asunto y si alguien preguntaba, fingían que eran solo supersticiones de niños. Se reían nerviosos o cambiaban de tema, como si ocultaran algo. Eso, lejos de tranquilizarnos, nos hacían sentir que había una verdad mucho más grande detrás de todo esto. Hasta que un día la directora se acercó a nosotros, los mayores, y por primera vez se rompió el silencio. Nos habló en voz baja, casi como si le pesara lo que estaba a punto de decirnos, y nos confesó que muchos muebles de la escuela habían sido donados, pero que ese pupitre en especial tenía un origen distinto. Venía de un internado que en los años 80 había vivido una tragedia espantosa, y allí dijo que se había desatado un brote de ébola. Los maestros, aterrados y sin saber qué hacer, tomaron la decisión más cruel. Amarraron a los niños enfermos a sus pupitres para que no escaparan, dejándolos morir ahí mismo, en sus propios asientos. Y con el tiempo, la escuela cerró y los muebles fueron repartidos a otras instituciones, como si fueran objetos comunes. Y por un error o descuido, uno de esos pupitres terminó en nuestro salón. La directora confesó que años atrás incluso intentaron sacarlo, pero el día que lo movieron, todos los alumnos que estaban presentes comenzaron a sangrar por la nariz al mismo tiempo. Y fue tan aterrador que desistieron y lo dejaron en su lugar, resignados a convivir con lo que fuera que cargaba encima. Y desde niño yo siempre evitaba mirarlo de frente, pues tenía la sensación de que alguien estaba sentado allí, respirando débilmente, aunque a simple vista el pupitre se veía vacío. Y lo más trágico y traumático vino meses después, pues un día mi madre fue por mí a la escuela y mientras esperaba que terminara el receso, cansada de estar de pie, se sentó justo en ese pupitre sin saber nada de la prohibición. Y cuando la vi, sentí un escalofrío aterrador. Quise gritarle que se levantara, pero me paralizó el miedo. Pensé que se burlarían de mí si decía algo, y así que guardé silencio, sintiendo como un calor insoportable me recorría por todos los nervios. Semanas después, mi madre comenzó a enfermar. Tuvo dolores internos cada vez más agudos. Los médicos no podían explicarlo. Revisaban, hacían estudios y nunca encontraban la causa.
y al final, y escribo esto con mucha tristeza e impotencia, ella murió por hemorragias internas en el intestino. Los doctores se quedaron sin respuestas, como si algo invisible la hubiera destruido desde dentro. Desde entonces, cargo con esa culpa, y yo nunca me perdonaré no haberle advertido el día en que la vi sentarse allí. Y ahora, antes de parar esto, solo me queda decir algo importante, y en especial si es que hay algún joven o niño escuchando esto, aunque espero que no. Algunos creen que las historias de las escuelas son inventos para asustar a los niños, pero yo perdí a mi madre por no tomar en serio una, y si algún pupitre, algún rincón o algún lugar está prohibido, créanlo, a veces las leyendas son más reales de lo que parecen. Si te gustaron los relatos, por favor, háznoslo saber con un comentario y un like. Y también comenta desde dónde nos estás viendo para que esto siga creciendo. No olviden compartir el video con sus amigos y familiares para que el miedo se siga esparciendo. Yo soy Zuno y nos vemos en la siguiente historia. Muchas gracias.